La paz de Dios, amados hermanos. Bendecimos el nombre de nuestro Dios por permitirnos estar en esta clase de hebreo bíblico en línea. Vamos a avanzar el día de hoy. Vamos a concluir con lo que nos faltó la clase anterior e iniciar la clase 14ª con la ayuda del Señor. Un abrazo a todos ustedes y le pedimos a nuestro Dios que nos guíe en esta hora. Guíanos, Señor, en tus manos encomendamos esta clase, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con la continuación de la regla número 7. Entonces tengan listas sus Biblias, su cuaderno, su pluma. Entonces en la regla número 7 hablábamos de la preposición et, alef, taf. Y hoy vamos a, conforme al material que imprimieron y con el que vamos a trabajar, es la primera impresión. Es decir, vamos a trabajar primeramente con esta tabla. Identifíquenla, vamos a trabajar con ella. Y entonces en esta regla número 7, para poderla entender, para entender esta tabla, queremos comenzar entonces con el siguiente ejemplo. Y bueno, pues vamos a, aunque nos tardemos un poquito, pero vamos a traducir esta frase, esta oración, que dice aquí esto, después aquí sigue abajo y termina con este vocablo. Comienza con este vocablo, sigue con este otro, me bajo, continúo aquí, es decir, no lo puse todo acá, sino lo puse en 2 renglones. Y quiero que me lo tradúzcanlo al español. Vamos a dar algunos segundos para que escriban, amados hermanos, el significado de esta frase. La paz de Dios, Giovanni, un abrazo a ti y a tu familia. A ver entonces, hermanos, ¿qué significa lo que está ahí escrito? El primer vocablo que me señala, que me expresa. En español. Ok. A partir de esta frase es como vamos a comenzar a trabajar, hermano Joel. La paz de Dios, hermano. ¿Qué dice entonces, hermanos? ¿Qué dice esta frase? Bueno, les voy a ayudar con la fonética. La paz de Dios, hermano Fernando. ¿Qué dice la fonética, hermanos? Primer vocablo. Muy bien, ya la respuesta nos la da nuestro hermano Fernando. Jacob, Ra'a, et Yosef. Jacob es el primer vocablo. Ra'a, vio o miró. Et, a Yosef, a José. Muy bien, con esta frase comenzamos. Y entonces ahora fíjense, ¿cómo escribiríamos ahora? ¿Sí? Jacob miró a él. Jacob lo miró. Es decir, ya no quiero decir ahora Jacob miró a José, sino Jacob lo miró. O en otras palabras, Jacob miró a él. Bien, entonces fíjense, esa es la tabla que vimos la clase anterior. Esta tabla, estos vocablos que se agregan al final de las preposiciones, vocablo de terminaciones, y se agregan al final de la tabla. Fíjense, entonces, como Yosef desaparece, ok, entonces vamos a quitarlo y
vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, que es con lo que comenzamos en la clase del día de hoy. 50, 60, esta es Sofit y aquí. Entonces fíjense, aquí tendríamos Jacob miró a y ya quitamos José. Entonces queremos decir ahora Jacob miró a él. Y si queremos decir Jacob miró a él, entonces miramos a nuestra tabla. Aquí en mi tabla tengo acá que es le, lo, él, ello, miró a él o lo miró. Fíjense que tenemos el vocablo lo. Jacob lo miró. Así lo traducimos en español. Pero para facilitarlo esto, lo estamos traduciendo como Jacob miró a él. Y entonces esto es con la letra Baf. Entonces lo que tendríamos que poner nosotros es lo siguiente. Tendríamos que poner Yaakov Ra'a et O. Pero entonces en hebreo, ¿sí?, en lugar de decir eto, se junta. Se junta. Y entonces de esta forma podemos señalar que Jacob miró Oto. Eto. Yaakov Ra'a Eto. Y que si se dan cuenta, es Oto. Sí, como lo había señalado, estaba bien, estaba en lo correcto. ¿Sí? A él. Entonces sería, fíjense, aquí, a él sería Jacob Ra'a. Y luego tengo Oto. Jacob Ra'a Oto. Entonces esto viene a ser el uso del vocablo et con todas las terminaciones que vimos la clase pasada, lo que viene a traducirse como que Jacob me miró, Jacob te miró, en este caso segunda persona del singular y primera persona. Jacob lo miró, tercera persona de singular. Jacob la miró, tercera persona del singular femenino. O Jacob nos miró, primera persona del plural, nos miró. Entonces, por ejemplo, si queremos poner ahí nos miró, tendríamos que irnos a la columna de de et, la columna de et, y con el vocablo nu, de tal manera que diríamos Jacob Ra'a Otanu. Jacob Ra'a Otanu. Es decir, Jacob nos miró. Sería entonces con el vocablo Otanu. Bien, entonces en este caso con nuestras consonantes magnéticas, así quedaría como Jacob Ra'a Otanu. Jacob miró a nosotros o Jacob nos miró. ¿Sí? Jacob, ¿cómo se diría? Jacob los miró de ustedes. Sí, a ustedes. Jacob miró a ustedes. A ustedes masculino. Vamos a hablar de ustedes masculino. La paz de Dios, hermana Rose. ¿Cómo quedaría? Entonces ya lo primero queda Jacob Ra'a. Entonces díganme cómo quedaría. ¿Sí? El vocablo. Escriban entonces en el chat el vocablo que quedaría para ustedes. Ustedes, segunda persona del plural masculino. Ok. Entonces, tienen ahí la tabla que les di, con la que pueden identificar entonces lo que sería miró a ustedes. Muy bien.
Y entonces cuando lo tengan, pues me lo expresan. Entonces, muy bien, entonces conforme a lo que tendríamos sería etgem. Muy bien, Damaris, hermano Fernando, etgem, hermana Rose, etgem. Ok, muy bien, correcto, hermanos. Y entonces así quedaría la frase, ¿verdad? Yaakov ra'a etgem. Jacob miró a ustedes, o Jacob los miró. Muy bien, y así podemos ir con otros. Miró a ellos. Vamos a ver cómo sería Jacob miró a ellos. Tercera persona del plural masculino. Tercera persona plural del masculino. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo lo leeríamos? Conforme a esto. Jacob miró a ellos. A ellos entonces, tercera persona plural masculino. Escríbanlo por favor entonces el vocablo conforme a la tablita que acabamos de ver. Ok. Y entonces la respuesta es Otam. Muy bien. Entonces quedaría la respuesta como Jacob Ra'a. Ra ¿qué? Otam. Jacob miró a ellos. Jacob miró a ellas. ¿Cómo queda? Jacob miró a ellas. Sí, es decir, tercera persona del plural femenino. Jacob miró a ellas. Tan. Muy bien, Damaris, hermano Fernando y hermana Rose. Ok, entonces lo leímos como Jacob Ra'a Otan. No es la Organización del Atlántico del Norte. Es, ¿sí?, a ellas. Ok. Jacob Ra'a Otan. Perfecto. Entonces fíjense ya cómo estamos escribiendo. Y pues quería ir más veloz, pero vamos lentito, hermanos. Y entendiendo esto, ya entendemos todo lo demás. Y además, hermanos, tenemos toda la noche. ¿Sí? Hasta la 1 de la mañana tenemos, hermano. Bien, seguimos. Ahora, pues ya que estamos aquí, vamos a... Les digo en español la frase. Díganme, David envió a Jacob. David envió a Jacob. ¿Cómo lo escriben? Escríbanlo en hebreo. David envió a Jacob. Mientras acá pongo las letras. P, Resh, Shin, Aleph. Aleph, Aleph. Acá la pongo. Y G. Bueno, acá la pongo. Entonces dijimos David. Ay, caray. Nada más tengo una D. Bueno. David envió. ¿Cómo se dice enviar en hebreo? David envió. Voy a poner ese si me cabe en un solo renglón. David envió. Y otra vez ponemos a Jacob. Nun Taf
a Jacob. Entonces ponemos et. Y tenemos ya acá una respuesta de nuestro hermano Fernando. Efectivamente, David shalach et Yaakov. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Entonces sería, bueno, como no tengo dos Dalet magnéticas, la Resh que se parece, pero hagan de cuenta que esa es la Dalet. David shalach et Yaakov. David shalach et Yaakov. Muy bien también, Damaris. David shalach et Yaakov. Ahora vamos a poner David lo envió. ¿Cómo escribo ahí? David lo envió. Escriban entonces la respuesta. David lo envió. Estamos ahora practicando, haciendo ejemplos de esta tabla que fue de la tercera clase. Y quiero escribir ahora, en lugar de David envió a Jacob, David lo envió. O David envió a él. ¿A quién es él? Jacob. David lo envió. Y entonces tenemos aquí la respuesta de mi hermano Fernando. David shalach oto. Muy bien. Otra vez en base a la tabla. ¿Sí? Entonces es la tercera persona de singular. Y que vemos ahí es oto. Oto. Es decir, queda así. David shalach oto. Y si quiero poner que David envió, que David me envió, ¿cómo lo escribiría? David me envió, o David envió a mí. David envió a mí, o David me envió. ¿Cómo escriben David me envió? Ok. Entonces ponemos el vocablo correspondiente, que estamos dando cuenta que es una preposición con las terminaciones, las tablas de terminaciones. Y efectivamente sería David shalach oti. David shalach oti. David me envió a mí. Muy bien, así quedaría. David shalach oti. Muy bien, hermanos, gracias a Dios, entonces estamos entendiendo esta tabla. Y entendiendo esta tabla, este ejemplo, pues entonces ya las otras que vamos a ver ahorita van a resultar entenderse de una forma más sencilla. Ok, vamos a ubicar las consonantes en su lugar para tenerlas rápidamente en su momento que las necesitemos. 6, 7, 8 y 10. Muy bien. Ya tenemos eso. Entonces, ahora, en la otra tabla, fíjense, esta tabla entonces se resume de la siguiente manera. Esta tabla se resume de la siguiente manera. Acá tengo que et significa a. Y acá et, que también puede significar con. Et, que significa a, y et, que significa con. Tiene estos dos significados. De tal manera que si combino primer renglón con primer renglón de la primera columna, entonces sería a mí. ¿Sí? Dijo a mí, dijo a ti, dijo a él, dijo a ella, dijo a nosotros, dijo a ustedes o envió a ustedes, dijo a ellos, dijo a ellas. Pero et, aparte de tener como significado a, también significa
también puede traducirse como con. Y si se traduce como con, entonces pues aquí lo traducimos de acuerdo a este significado. Podemos señalar, por ejemplo, que Jacob fue a David, o sea, fue o vino a David. Si Jacob vino o Jacob fue a David. Jacob vino a David. Entonces, si digo que vino a David, sería con la et anterior. Pero si lo traduzco como con, entonces sería Jacob vino con David. Y entonces tengo la segunda tabla, mientras que con A veíamos que era oti. Con et, significado con, se traduce como iti. Dense cuenta que todo el lado derecho comienza con la nikud jirek o jirik, o la i, o la vocal i en español. Iti, iteja, itaj, ito, todo comienza con i, y que se va a traducir como la palabra con, como un segundo significado, con. Muy bien, entonces pues vamos a continuar. Otra vez vamos a utilizar Yaakov. Váyanlo escribiendo ustedes para ir avanzando. Entonces ahora pongo ya, otra vez Yaakov. Y ahora si quiero decir vino con David, con Yosef, para que pueda poner las letras. Vino con Yosef, entonces vamos a recordar el vocablo vino, que es el vocablo alaj. ¿Sí? Entonces es el vocablo alaj, con la Haf Sofit. Yaakov, alaj, y luego ponemos el vocablo et, con. Jacob vino con Yosef. Y entonces escribimos el nombre de Yosef con Vav, con la Samech y con la P Sofit o Fe Sofit. Yaakov alach et Yosef. Jacob vino con Yosef. Como se traduce con, como con, entonces ahora quiero decir cómo se escribe Jacob vino con él. Y entonces otra vez, en base a la tabla, podemos nosotros escribir, agregarle el vocablo af, baf, a él, pero se debe de juntar conforme a la tabla, pero ya no se lee oti, perdón, ya no se lee, ¿sí? En este caso, oto, ya no se lee oto, sino se lee ahora conforme a la tabla. Fíjense cómo se lee conforme a la tabla, se lee ito. Entonces lo leemos como ito. Jacob vino con él, ito. Porque si fuera otro verbo, entonces diríamos Jacob dijo a él y sería oto. Pero como lo traducimos aquí como con, entonces vino con él, entonces sería ito. Ok, entonces en pocas palabras, todo el lado, toda la segunda columna es para traducir el vocablo a la preposición et como a. Y la tercera columna para traducir la preposición et
como con. Ahora fíjense, hermanos, dentro de las cápsulas, que estas son muy bonitas siempre. A ver, les voy a hacer una pregunta. Y la pregunta que seguramente ustedes vieron esa película del extraterrestre. ¿Cómo se llamaba el extraterrestre? Esa película de el niño y que se le aparece un extraterrestre y que tiene 2 hermanos. Pues esa película se llama E.T. Extraterrestre, producida por Steven Spielberg, judío. Y entonces es muy común para los judíos utilizar vocablos hebreos. Y entonces él, como judío, hace un juego de palabras, porque extraterrestre, sus siglas serían ET en español, en inglés E.T., pero E.T. significa conmigo en hebreo. E.T. conmigo, trae un mensaje subliminal. Si queremos a E.T. conmigo, pues Dios lo quiera. Yo quiero conmigo al Señor Jesús, no a un ser que parece pues un espíritu de inmundicia. Pero entonces fíjense, E.T. significa conmigo. Y ya les platiqué en alguna otra ocasión que Abón llama, Abón es pecado. Javá, que es el nombre de Eva, es un lenguaje en la ingeniería de sistemas. NASA, o NASA en hebreo, cazar, levantar, es la Organización Espacial de Estados Unidos. Bueno, tomando en cuenta eso, podemos hacer entonces lo mismo con otros vocablos. Por ejemplo, si queremos señalar que vino contigo, Jacob vino contigo, entonces, ¿cómo quedaría? Jacob vino contigo. Escriban entonces la frase, Jacob contigo, denle un copy-paste y nada más cambien la consonante o la palabra de la tabla. Entonces, ¿cómo quedaría? Jacob vino contigo. ¿Dónde estás? Ah, caray. Bueno, voy a utilizar esta. Ok, ¿cómo queda, hermanos? Jacob vino contigo. Ya tenemos Jacob, Alaj, y ahora sería contigo. Y teja, Jacob, Alaj y teja. Vean en su tabla, segundo renglón, segunda persona del singular masculino, y ahí fíjense está y teja. No lo escribo yo porque ya utilicé la Haf, Sof y Taka. Acá le puse la Nun, pero mejor no lo pongo para no confundir. Y entonces, pues de esta forma, hermanos, nos damos cuenta que podemos hacer diferentes ejemplos. ¿Sí? Jacob vino con ellos, con ustedes. ¿Sí? Si digo Jacob vino con ustedes, entonces tendríamos que decir Itejem. Jacob vino con ellos, entonces tendríamos que decir Itam. ¿Sí? Itam es un instituto a nivel de universidad en la Ciudad de México, Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. ¿Sí? ITAM, que significa con ellos. Otra vez, en el judaísmo es muy popular poner a instituciones, a organizaciones, vocablos hebreos. ¿Y qué creen? Pues entonces los fundadores del ITAM pues son judíos. Muy bien, entonces teniendo en cuenta este manejo, pues sí es necesario practicarlo con verbos y sobre todo en la Biblia. A la hora de ver la Biblia, ver estos vocablos, los podemos buscar ya conforme a su aplicación del Tanaj. Estos vocablos como Itejem, como
Itanu, como Iteja o Iteja, como Iti. Iti está creo que por el Salmo 4, si mal no recuerdo. Bien, con esto entonces podemos terminar lo que nos faltaba de la clase número 13, media horita, pero tardamos un poquito debido a que lo explicamos con ejemplos. Entonces, como ya lo explicamos con ejemplo, ahorita estas tablas, ya viendo la forma como lo vamos a aplicar, nos va a ser más sencillo. En esta siguiente parte, amados hermanos, ahora vamos a trabajar con sustantivos, ya no con preposiciones. Ya no vamos a trabajar con las preposiciones que vimos hace algún momento, et, im, el, al, sino que vamos a trabajar ahora con sustantivos que son nombres de personas, de cosas, de lugares, y que a la hora de poner la misma tabla de terminación que acabamos de ver, que en sí es algo que les pedí que imprimieran. Esta es la tabla con la que vamos a trabajar, pero fíjense entonces ahora, para las preposiciones tenían un significado, pero para los sustantivos van a hacer referencia a los adjetivos posesivos. Mi casa, mi libro, tu auto, y todo adjetivo posesivo con las mismas terminaciones que ya vimos, y ahorita vamos a explicar la lógica hebrea por qué es de esa manera. Y por eso ahí tienen ustedes la traducción de estos adjetivos posesivos tanto en singular como en plural. En singular, si se dan cuenta, es lo mismo, la misma tabla que vimos hace un momento que les presenté, que utilizamos la clase pasada. Si se dan cuenta, es la misma. Sin embargo, para los sustantivos posesivos en plural, fíjense, por primera de cambios, a todos se les agrega la letra yod. Todos tienen, fíjense, la letra yod, desde el primero hasta el último. Y además de tener la letra yod, tienen la letra alef, que viene a ser un comodín, el sustituto de cualquier consonante del alfabeto hebreo, con la vocal correspondiente que se encuentra ahí. Y bueno, la mejor manera de entenderlo pues sería entonces con ejemplos, ¿sí? Y para entender, antes de explicar estos adjetivos posesivos, pues simplemente señalarles que estas terminaciones se van a agregar también al final de los sustantivos. Es decir, así como a las preposiciones, las terminaciones de las preposiciones se les agregaba al final de las mismas, ahora a los sustantivos al final de los mismos se les van a agregar estas terminaciones, ya sea en singular o en plural, dependiendo del sustantivo en cómo se encuentre. Si es un sustantivo en modo singular, vamos a utilizar la tabla del lado izquierdo. Si es un sustantivo en plural, caballos, carros, libreros, entonces vamos a utilizar la segunda columna de esta tabla. Y entonces en eso consiste, agregar estas terminaciones al final de los sustantivos para que tengamos los adjetivos posesivos que conocemos en español. Mi auto, tu caballo, tu libro, su mesa, su de ustedes, sus cuadernos, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces de tal manera que si queremos ahora recordar lo que vimos, vamos mientras pongo las letras en su lugar, escríbanme en hebreo caballo. ¿Cómo se dice caballo en hebreo?
Mientras aprovechamos el tiempo, mientras arreglo esto, ustedes pongan ahí caballo. ¿Cómo se dice caballo en hebreo? Lamed. Caballo. Bueno, no tengo esa letra ni hablar. Nada más la tengo una vez. Pues voy a hacer acá una trampita. ¿Cómo se dice caballo? Ya lo pusieron muy bien. Sus, todos pusieron sus. Miren, hermanos, no tengo una doble samej, entonces en lugar de la samej puse la mem, pero vamos a suponer que es caballo. Simplemente ya entienden ustedes esto. Se parece la mem a la samej. La utilizo nada más ahorita porque pues parece que sí necesito comprar otro. Ya lo busqué en México, ya no hay, solamente lo voy a tener que pedir, yo creo, fuera de México. Fíjense, sus es caballo. Y entonces con la tabla de terminaciones de sustantivos para los adjetivos posesivos, me dice, ¿sabes qué? Si quieres decir mi caballo, pues entonces le tienes que agregar al final del sustantivo la letra yod. ¿Cómo sería mi caballo entonces en hebreo? Escriban mi caballo. ¿Cómo se escribe mi caballo? En base a lo que hemos explicado la clase pasada, lo que llevamos ahorita de la terminación de la clase anterior, ¿cómo sería mi caballo? Sí, nada más que lo agregamos, Damaris, es al final, no al principio, al final del sustantivo. Acá mi hermano Fernando ya también contestó y efectivamente al agregar la yod al final, fíjense que entonces ahí en la tabla dice Aleph, ¿sí? Hirek yod. Acuérdense que la Aleph es un comodín. ¿Sí? Es decir, como en el teclado en hebreo no me permite escribir la Hirek, si no es con una consonante, por eso puse la letra Aleph, pero hagan de cuenta que donde aparezca la letra Aleph es como si apareciera nada más la Hirek y la Yod. Entonces es por eso que esto se lee como Susi. Fíjense, Susi. Aquí habría una Hirek y luego la Yod. En la tabla es Aleph, Hirek, Yod. Entonces la Aleph no la tomen en cuenta. Acá su sería la Hirek y acá la Yod. Entonces Susi se convierte en mi caballo. Susi. Entonces ahora, si quiero trabajar con otros, pues también voy a hacer algo lo mismo. Entonces quiero ahora escribir tu caballo. ¿Cómo escribo tu caballo en hebreo? Fíjense entonces en hebreo que me dice que la terminación que tengo que poner al sustantivo para la segunda persona del singular masculino sería este vocablo. Entonces, ¿cómo queda tu caballo? Muy bien, hermano Fernando y Damaris. Y entonces quedaría así la expresión de tu caballo. Muy bien, hermana Rose. Entonces, ¿y cómo se lee? Su ceja. Queda como su ceja.
Entonces, les repito, su seja es entonces con una sheva en la segunda samej. Aquí lleva la sheva y se lee su seja. Entonces se escriban en sus apuntes. Así se escribe entonces tu caballo, pero la fonética sería su seja con una sheva en la segunda samej. Muy bien. ¿Se dan cuenta entonces? Entendiendo lo que vimos en la primera parte, pues ahora ya resulta sencillo la aplicación de estas tablas para los sustantivos. Ahorita estamos con el sustantivo caballo. Ok. ¿Y qué más? Si ahora quiero escribir nuestro caballo, Si quiero escribir entonces nuestro caballo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Escriban entonces, por favor, agreguen la terminación correspondiente. Y efectivamente, Damaris y hermano Fernando, entonces nuestro caballo sería Susenu, nuestro caballo. Entonces Susenu con cere en la segunda samej, con cere, 2 puntitos horizontal en la segunda samej, Susenu, nuestro caballo. Perfecto. Muy bien, entonces ya nos dimos cuenta de los vocablos y pues vamos a hacer otros ejercicios para que vayamos entendiendo. Ahora, por ejemplo, sí, estamos ahorita entendiendo, ahorita vamos a una cosa muy importante, vamos a ver el semijut que ya aprendimos. Vamos a recordar el semijut porque lo vamos a aplicar ahorita en estos momentos. Por lo pronto seguimos con ejemplos. Entonces nuestro siguiente ejemplo, ahora quiero que escriban en hebreo mi hijo. Escriban mi hijo en hebreo. Ok. Nun. Escriban, amados hermanos, mi hijo en hebreo. Ok. Mi hijo en hebreo. ¿Cómo escriben mi hijo en hebreo? Damaris, vení, nada más Damaris, hay que utilizar la nun normal, porque como ya no es la última letra, entonces ya no utilizamos la nun sofit, sino vení. Ok, entonces, ¿cuál es el sustantivo? Hijo. El sustantivo, sí, es ben. El sustantivo es ben, es hijo. ¿Sí? Y entonces el adjetivo posesivo mi es con hirek y con la letra yod. Con hirek y la letra yod. Entonces me dice la regla que debo la terminación ponerla después del sustantivo y la nun que es sofit la cambio y en ese caso escribo con la nun normal, quedándome entonces el vocablo vení, que en sus apuntes escríbanle ahí, hermanos, significa mi hijo. Vení significa entonces mi hijo. Al sustantivo, entonces, hasta ahorita el sentido común, mira, tengo el sustantivo y le agrego la terminación y ya está. Hasta ahorita estamos entendiendo la regla y ahorita vamos a ver otros ejemplos para
introducir el semijut. Bien, ahora vamos a escribir, pues creo que ya lo pusimos, ¿verdad? El caballo, tu caballo, ya lo pusimos. Ahora vamos a escribir para el adjetivo posesivo femenino en su tercera, persona. Vamos a recordar cómo se dice pie en hebreo. ¿Cómo se dice pie en hebreo? Escriba el vocablo pie en hebreo, que es el vocabulario que tenemos que memorizar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dice pie en hebreo? Ok, hermanos. Regel, muy bien. Pie en hebreo es regel, regel, es pie. Ok, y ahora si quiero decir su pie, o el pie de ella, su pie, me estoy refiriendo a la tercera persona del singular femenino, su pie o el pie de ella. ¿Cómo le tendría que poner? Vean ustedes las terminaciones para ella. Y entonces, ¿cómo quedaría? Ok, entonces espero. No, perdón hermanos, perdón. En este caso, vamos a hacerlo para la segunda persona femenina. Segunda persona del femenino. Ok, de todas maneras, a manera de ejercicio, ¿sí? Sería ahí con una G, con Dagesh, que en nuestro caso no lo tenemos. Es correcta su respuesta, hermano Fernando, pero quiero entonces, ya hicimos ese ejercicio de todas maneras para ella, pero ahora es en la segunda persona. Tu pie, pero para el femenino. ¿Cómo se dice tu pie para el femenino? Ok. Se le agrega entonces la Haf Sofit a regel conforme a las terminaciones que tenemos. Entonces, repito, a regel le agrego como terminación la Haf Sofit y se pronuncia esto como Rajlech. Rajlech. La Gimel con Shiva y después la Lamed con Tsere. Rajlech, Rajlech, tu pie, pero me estoy refiriendo a una mujer. Rajlech, tu pie. Perfecto. Seguimos. Ahora vamos a ver su mamá. Su mamá. Tercera persona del singular. Tercera persona del singular. Primeramente, ¿cómo se dice mamá en hebreo? Díganme primeramente cómo se dice mamá en hebreo. El vocablo. La importancia del vocablo, ¿verdad, hermanos? Que les he pedido que lo memoricen. Y efectivamente, mamá en hebreo es im. Im es mamá. Sí. Y entonces, su mamá, o la mamá de él, o su mamá. ¿Cómo se escribe? Entonces, ¿cómo se escribe su mamá? Ok. Y se escribe agregando una Vav. Se agrega Vav
que es el cuarto renglón de la segunda columna de nuestra tabla. Y se lee como Imó. Imó. ¿Qué significa Imó? Su mamá o la mamá de él. Para hacer referencia que se trata de la mamá de un varón. La mamá de un varón. Y respetuosamente, pues quiero expresar aquí, fíjense, que tenemos vocablo para él, para ella. 2 géneros nada más. ¿Ok? Imó. Muy bien. Ahora, si quiero decir primeramente lengua. ¿Cómo se dice lengua en hebreo? ¿Esta qué es? Esta es la 20, 40. Ok, entonces lengua en hebreo. ¿Cómo se dice lengua en hebreo? Muy bien, hermano Fernando y Damaris, se dice lashon. Lashon. Por cierto, en hebreo, lashon hará significa la mala lengua. Lashon hará, la mala lengua. Sí, lashon. Y ahora si quiero decir su lengua o la lengua de ella, quiero hablar ahorita entonces de la lengua de ella. ¿Cómo escribo la lengua de ella? Acuérdense que ya no es nun sofit. ¿Y dónde dejé? Ah, acá está. La lengua de ella. ¿Cómo se dice la lengua de ella? Nada más, Damaris, en lugar de la nun sofit, ponemos la nun normal, porque ya es la nun sofit, nada más debe de aparecer como la última consonante. Entonces ahí tenemos que cambiarle. La lengua de ella. La Shona. La Shona. Efectivamente. Entonces el vocablo es... Ah, ya lo había escrito también mi hermano Fernando. La Shona. Se escribe entonces como la Shona, su lengua o la lengua de ella. La lengua de ella. Para hacer referencia a que se trata de una mujer a la que nos estamos refiriendo. Y por último, escriban ya directamente nuestro hijo. ¿Cómo se escribe? Nuestro hijo. Nuestro hijo. Nuestro hijo. Bien, fíjense, hermano, que tenemos que agregar el vocablo nu. Sí, entonces sería hermana Rose con doble nun. Entonces el vocablo sería, sí, de esta manera. Como no tengo doble nun, hermanos, ustedes disculpen. Entonces estoy utilizando la nun sofit. Pero así como lo escribió la hermana Rose, es correcto. ¿Sí? Y lo vamos a leer como veneno. Veneno. Sí, ok. Sí, bueno, gracias. Ok. Veneno. Que significa nuestro hijo. Nuestro hijo.
Muy bien. Terminamos entonces estos ejemplos. Y ahora sí, una vez visto lo anterior, vamos a ver lo que comentábamos hace rato, el semihut. Ya lo entendimos. Todos estos ejemplos que hemos hecho, ahorita pues parece que únicamente la regla es al sustantivo agregarle la terminación. Pero en realidad la regla, ¿sí? Dile que estoy ahorita en clase, hija, por favor. Que ahorita me comunico. Pues bueno, hermanos, una disculpa, ya saben que hay noticias muy complicadas ahorita que recibimos, sobre todo en esta época de pandemia, pero gracias a Dios, Dios está con nosotros, Dios fortalezca a las familias, a la familia de hermanos nuestros. Sabemos que, pues gracias al Señor, un día todos iremos delante de la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bien, entonces, hermanos, continuamos y como les señalaba, es importante entonces entender que para utilizar esta tabla de terminación, señalamos que deben de estar los sustantivos en su forma de semihut, en la forma semihut que ya aprendimos en la clase anterior. Deben de estar los sustantivos en la forma semihut. En este caso no hubo ningún problema porque sus, caballo, en su forma semihut es la misma. ¿Qué otro vimos? Hijo, en su forma semihut es la misma, es ben. Mamá, en su forma semihut también es la misma. Regel y lashon, lo mismo, en su forma semihut es la misma. Pero si se acuerdan, isha, por ejemplo, en su forma semihut cambiaba. La G última cambiaba con una taf y en lugar de isha cambiaban, recuerden, a eshet, y que recordábamos de mujer virtuosa, eshet hail. Entonces aquí, hermanos, la regla es de que el sustantivo tiene que estar en su forma semihut. ¿Y para qué servía la forma semihut? Por ejemplo, de isha con una G al final y se cambiaba esa G por una taf para convertirse en eshet. ¿Cómo se traducía eshet? Que fue parte de la tarea. Y eshet se traduce como la mujer de. La mujer de. Entonces, ahorita vamos a explicar un poquito lo anterior. Que la forma semihut, cómo se traduce y que así deben de estar los vocablos. De tal manera que ahorita vamos a recordar que los vocablos eran los que terminaban con la letra G, es decir, para los sustantivos singulares femeninos, pero también para el plural. Para el plural femenino, acuérdense que cambiaba la terminación hacia ot. Y para el plural masculino, por ejemplo, para hijos, que era banim, cambiaba a bené. Es decir, se quitaba la mem sofit y quedaba nada más la yod. Quedaba nada más la yod para que quedarse como bené. Vamos entonces a introducir eso para recordar. Vamos entonces a lo que acabo de señalarlo, explicarlo con las consonantes. ¿Sí? Con las consonantes, entonces recordemos acá isha. Isha, que significa ¿qué? Significa mujer, significa esposa. Isha. Isha. Entonces necesitábamos ponerla en su forma semihut y en lugar de isha se quedaba como
Eshet. Eshet. La G se quitaba y se agregaba la Tav. Eshet. ¿Y cómo se traduce Eshet? Como la mujer de. La mujer de. Muy bien. Entonces, en este caso, para este sustantivo en su forma semihut, y si utilizo la primera tabla, y si quiero, por ejemplo, hablar acerca de mi esposa, entonces tengo ya el sustantivo en su forma semihut, y de acuerdo a la primera tabla que ya la trabajamos ahorita con ellos, pues entonces me haría referencia a la Hirek con la Yod. ¿Cómo quedaría entonces mi mujer en hebreo? Escriba usted mi mujer en hebreo. Es muy fácil, ya practicamos mucho, entonces ya entendimos, ya la única variante que estamos haciendo ahorita es que estamos trabajando con la forma semihut de aquellos sustantivos que difieren de su forma original. ¿Cómo se dice entonces mi mujer? En hebreo. Bien, mientras termínenlo. Es sencillísimo. ¿Cómo ponían mi hijo? Sí, pues nada más a Ben le agregaban la yod, nada más. Aquí la forma semihut es como si estuviera el sustantivo. Lo único que tienen que hacer, pues nada más agregarle la yod. Y efectivamente, hermana Rose sería como lo escribe con la taf. ¿Sí? Eshet se sigue manteniendo como tal cual. Y nada más me dice la tabla que lo único que se tiene que agregar es la letra yod. ¿Sí? Y en la tabla me dice que debo agregar la letra Hirek. Aleph, Hirek, Yod, pero el Aleph como si no existiera. Y entonces, ¿esto cómo lo leo? Como Ishti. Apúntenle ahí en su cuaderno, por favor, la fonética. Ishti. Ishti. Es la fonética para este vocablo. Muy bien. Ok, entonces pues de una vez, hermanos, quiero señalar aquí por qué la forma semihut. Nosotros lo traduciríamos aquí como mi mujer. Se traduce como mi mujer. Pero fíjense, así tal cual, Eshet. Eshet significa la mujer de. Y la Yod, ¿cómo lo estamos traduciendo ahí? ¿Sí? Como mi. Entonces sería la mujer de mí. La mujer de mí. Juntándolo, la mujer de mí. Pero en español utilizamos mi mujer. Pero si se dan cuenta, ¿sí? Las terminaciones, la traducción en el hebreo siempre es la misma. Como es en la forma semihut, todos los sustantivos, como hijo, como lengua, su semihut es el mismo, pues entonces se traduce como la lengua de, como el hijo de él, el hijo mío, el hijo de ella, el hijo nuestro, el hijo de ustedes. Entonces, esa es la regla. Entonces, lo único que tenemos que hacer cuando formemos adjetivos posesivos, tenemos que ponerlos en la forma semihut. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo para que nos siga quedando claro. Vámonos ahora, en este caso, con la segunda persona del singular. Es decir, ahora vamos a recordar cómo se dice primeramente reina. Busquen ustedes cómo se dice reina en hebreo. Acuérdense entonces cómo escribíamos reina en hebreo. Y escríbanlo, por favor. Escriban el vocablo
reina en hebreo. Muy bien, hermano Fernando y Damaris. Y entonces se pronuncia como Malká. Malká, que termina al igual que Isha, con la letra G. Con la letra G, la quinta consonante del alfabeto hebreo. Malká. ¿Sí? Entonces tenemos aquí Malká. Pero entonces este sustantivo, como todos los sustantivos, tienen que estar en su forma de semijut, en la forma semijut. Y al igual que Isha, se quita la consonante G y se agrega la consonante Taf. Se agrega la consonante Taf y entonces me queda el vocablo Malkat. Tengo entonces ya el vocablo reina en su forma semijut. ¿Y Malkat cómo se traduce? Malkat se traduce como la reina de. La reina de. Malkat se traduce como la reina de. Y yo les estoy pidiendo que escriban la reina tuya o tu reina. Tu reina, la reina tuya, refiriéndose a un hombre. La reina tuya, segunda persona del singular masculino, la reina tuya. ¿Ok? Y entonces, efectivamente, conforme a la tabla, a la terminación, solamente le tengo que agregar la consonante Haf. La consonante Haf Sofit. ¿Ok? Y entonces se lee esto Malcateja. Malcateja, que sería tu reina. Tu reina, haciendo referencia a un hombre. Me estoy dirigiendo a un hombre y le estoy diciendo tu reina. Y se lee como Malcateja conforme a la tabla de terminaciones sustantivos, adjetivos posesivos del singular. Malcateja. Dense cuenta entonces que ya entendimos, estamos entendiendo la forma como tenemos que trabajar. Ahora vamos a ver recordar cómo se dice hijos en hebreo. Recordemos entonces hijos en hebreo. ¿Cómo se dice hijos en hebreo, hermanos? Hijos. Ok, entonces hijos en hebreos es Vanim. Vanim es hijos en hebreos. Es entonces plural. Y entonces el semijut de sustantivos en plural para Vanim. Ok, muy bien, Damaris. En lugar de la Mem Sofit, quitábamos la Mem Sofit. Y entonces el Vanim en su forma semijut me quedaría así. Y se lee en la forma semijut como Vene. 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 Muy bien. Y si quiero decir nuestros hijos, entonces le tengo que agregar la terminación que corresponde a nuestro. A este sustantivo en su forma semijut. Otra vez.
Y entonces, vuelvo a repetir, queremos escribir nuestros hijos en plural. Nuestros hijos. ¿Cómo se escribe nuestros hijos en plural? Utilicen las tablas, ya tenemos la forma de semihut vené. Ok, muy bien, entonces Damaris. A ver. Entonces debe ser. Es doble yod, es una yod nada más, Creo que vi ahí, hermano Fernando, doble yod. Y así como creo que el Idam, es que está muy chiquita la letra. Así, sí, lo tiene bien Damaris y la hermana Rose. Sí. Esta es la letra Gimel, pero otra vez la estoy poniendo ahí porque no tengo doble nun. Entonces, aquí tendríamos el vocablo para nuestros hijos. Y que se leería como Vanenu. Vanenu. Vanenu, nuestros hijos. Hijos en su forma semihut con la terminación nu, vanenu. Muy bien. Y finalmente un último ejemplo. En el caso de que nos refiramos al plural de la segunda persona femenina del plural, y digamos el caballo de ustedes. El caballo de ustedes. Su caballo, pero en español no lo diferenciamos bien porque puede ser su de él, su de ella, su de ustedes, su de ellos. Entonces aquí es su de ellas, pero para la segunda persona, no para la tercera. ¿Sí? Entonces, primeramente vamos a, caballo ya sabemos que es sus. Entonces, y en su forma semihut de caballo, queda igual sus. Entonces ya nada más tengo que agregarle la terminación para, ¿sí? El caballo de ellas, el caballo de ustedes, pero refiriéndome a mujeres. El caballo de ustedes, refiriéndome a mujeres. Caballo de ustedes, mujeres. ¿Cómo me quedaría? Bueno, entonces escríbanlo, por favor, mientras lo escriben. Entonces estamos hablando de sus. Agreguen la terminación entonces para su de ustedes, refiriéndome a mujeres. Y efectivamente, hermano Fernando, me queda como susegen. Susegen. Se agrega la terminación haf y la terminación nun. Susegen. No es necesario ahí la yod, hermana Rose, así como lo escribió mi hermano Fernando. Susegen. Muy bien. Entonces, hermanos, resumiendo lo que hemos visto hasta aquí, es que debemos de poner el sustantivo en su forma semihut. Y hemos visto entonces la primera tabla. Hemos visto la primera tabla que hace referencia a los adjetivos sustantivos singulares. La segunda tabla, que está en la cuarta columna, hace referencia a los sustantivos, a los adjetivos posesivos en plural. Adjetivos posesivos en plural. Y me doy cuenta que todos, si se dan cuenta,
tienen las mismas letras básicamente, y todas se les agrega la letra Yod, todas se les agrega la letra Yud. Y nada más al final, en lugar de Am, se cambia por la letra G, Ham. Y en lugar de An, sería En. ¿Sí? Acá Am por Em y An por En. Hay ese cambio. Todas llevan entonces una letra Yod, de tal manera que cuando digamos una palabra y en donde esté la Yod ahí, o cuando la leamos en el Tanaj, estamos entendiendo que se está refiriendo a un adjetivo posesivo en plural. Después la letra Aleph, ya les dije que es comodín, que simplemente, como no me permite el teclado poner una vocal sin una consonante, por eso puse la letra Aleph, pero ahí me está diciendo, ¿sabes qué? En la terminación, la consonante última del sustantivo en plural debe terminar en pataj, y después debe de terminar en segor, y después debe terminar en pataj, y así sucesivamente. Y lo que se hace, hermanos, pues es exactamente lo mismo que hicimos ahorita. Es decir, al sustantivo en plural lo cambiamos a su forma semijut y le agregamos la terminación correspondiente a la tabla. Ok, entonces vamos a trabajar con esta tabla con los siguientes ejemplos. Ok, entonces vamos primeramente a recordar cómo se dice mamás en plural en hebreo. No mamá, sino mamás, plural en hebreo. Ok, entonces escríbanlo. Entonces, por favor. Un sofit y kaf. Mamá. Mamás, ¿cómo se dice mamás en hebreo? En plural. Y imot es imot. Efectivamente, así como lo escribió nuestro hermano Fernando, mamás en hebreo lo pronunciamos como imot. ¿Y cuál es la forma semijut para imot? La forma semijut para imot es la misma. Recuerden que los únicos cambios en la forma semijot es cuando el sustantivo femenino singular acababa con la letra G para cambiarse por la Tav, ¿sí? Y Shet. Y para los plurales, cuando acababan con Yod Mem, Banim, por ejemplo, Ahim, hermanos, por ejemplo, terminan con Yod Mem. Ahí se cambiaba, se desaparecía la Mem y se dejaba solita a la Yod. Y para ¿qué otro vocablo? Pues eran esos dos ahorita por lo pronto, ¿sí? Pero para imot, como no cae en ninguno de esos casos, entonces su forma semijot es la misma. Y si quiero decir ahorita nuestras mamás, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si quiero hablar de entonces nuestras mamás, me voy al plural de nuestros, nuestras, y me dice que aparte de nu, tengo que agregar una yod, y dentro de la vocal tiene que ser la tsere. Y hermanos, pues estamos en comunicación. Que el Señor bendiga abundantemente sus vidas. La paz del Señor.